En el mundo, usualmente, una de las mejores formas para vender un producto o un servicio es el resaltar los resultados, el famoso antes y después. Por ejemplo, vemos en la televisión que están promocionando un producto para bajar de peso y nos enseñan la foto de una persona o la imagen de una persona que es muy obesa. Después de tomar estos productos o de seguir a usar algún producto, algún aparato para hacer ejercicio, nos muestran después la imagen de esta persona después más delgada y con una buena figura. Asimismo pasa, por ejemplo, cuando nos están vendiendo un producto para pulir el auto, nos enseñan la foto de un auto con la pintura toda desgastada, avejentada, y después de aplicar estos productos, el auto parece casi nuevo, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando yo vivía todavía con mis papás, que era niño, mi cuarto un desastre. Entonces, cuando mi mamá entraba y abría la puerta y veía el desastre que era mi habitación, pues ahí veía, ¿no? El antes, el cual era un caos. Después del regaño de mis papás, pues bueno, mi cuarto era pulcro y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a entender que el mostrar el antes y el después puede ser de mucho beneficio. Aunque muchas veces las pruebas del antes y el después son suficientes, es aún mejor también cuando nos es mostrado el proceso. El punto es que el mostrar la diferencia entre el antes y el después nos ayuda a la credibilidad y entonces será un éxito rotundo. Esto es algo que pasó con Pablo y que debería de ser la experiencia de todo creyente. En esta parte de la carta de los Gálatas vemos justamente el apóstol Pablo está queriendo hacer esto, demostrar cómo fue su vida pasada y ahora demostrar el proceso que Dios llevó en su vida y la transformó. Acompáñenme, hermanos, por favor, a la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, y con la ayuda de nuestro Señor vamos a ver del versículo 15 al 24. Gálatas 1, 15, 24. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de reunirnos como iglesia, como una familia, como un cuerpo en Cristo, para adorar tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra esta mañana, Padre, que tú suplas todas las carencias que hay en nosotros, que nos permitas, Señor, hablar con denuedo, que nos permitas hablar lo que sea correcto de acuerdo a tu palabra, Señor, pero que también, Padre, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros ojos y podamos ver todas las maravillas de tu obra, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra cumpla su propósito en la vida de todos los aquí presentes, solamente para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús. Amén. En la predicación pasada pudimos ver el terrible y oscuro pasado de Pablo. Vimos su orgullo proveniente de su raza, tradiciones y entrega al servicio que él creía verdadero o legítimo. Es decir, él creía que agradaba a Dios. Vimos las terribles cosas que hizo, como torturar y aprobar la muerte de creyentes por aquella causa que él amaba y que daba sentido a su vida. Vimos cómo, a pesar
de que Saulo conocía las Escrituras, conocía que Jesús era reconocido por muchos como el Cristo. No había recibido la revelación del mismo, sino hasta que Dios tuvo a bien detener su camino de maldad y le permitió conocer de manera sorprendente y traumática a Cristo, ya no como adversario, sino ahora como su Señor. Esto lo llevó a ver lo terrible de su pecado y se vio culpable y responsable de toda la sangre derramada. Ese fue el momento de mayor oscuridad en la vida de Pablo, al verse merecedor de enfrentar la ira de Dios. Sin embargo, en esa oscuridad, la luz de Cristo alumbró sus tinieblas. Él le mostró el camino a la salvación. Después de mostrar la terrible y oscura forma de su pasada manera de vivir, Pablo comenzará a hablar ahora de lo que es ahora su vida nueva en Cristo, mediante el Evangelio de la gracia, y comienza a hablar de cómo fue para él el llamado. Versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La palabra pero también es traducida como verdaderamente, lo cual enfatiza que esto ocurrió solo hasta que fue la buena, libre, soberana voluntad de Dios, que había apartado a Pablo desde el vientre de su madre. Pablo nos muestra la soberanía y preconocimiento de Dios expresado en su voluntad para predestinar, santificar, salvar y dar propósito. Pablo, que antes tenía un entendimiento erróneo, ahora entendía la maravilla que es el saber que Dios lo había elegido y predestinado. Es así que lo dicho por otros hombres, de los cuales seguramente Pablo había leído, ahora tenía sentido, y el entendimiento correcto de lo dicho por aquellos hombres que fueron antes que él, afirmando su elección. Acompáñenme por favor a Isaías 49, capítulo 49, versículo 1. Oídme estas cosas y escuchad, pueblos ajenos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Acompáñenme también, por favor, a Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, lo citado por Pablo, Isaías y Jeremías nos permite entender que Dios elige desde la eternidad, es decir, la elección ocurre como dice, por favor ahora acompáñenme a Efesios 1:4, la primera parte. Según nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Y el llamado ocurre en el tiempo, lo cual marca un momento específico donde se aplica efectivamente esa elección eterna. Es por eso que la palabra cuando se refiere a un momento específico en el transcurrir del tiempo y de la vida de Pablo, y así también en la vida de todo creyente. Esto es sorprendente porque, por un lado, nos lleva a entender algunas cosas de la elección soberana de Dios, la cual es por gracia, es decir, ningún mérito, ya que dicha elección ocurrió antes de que naciéramos y pudiéramos hacer algo para ganar el favor de Dios. Asimismo, también descarta el que en esta elección soberana y en gracia se haga excepción de personas. La palabra acepción se refiere a la acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras, por algún motivo o distintivo proveniente de la persona en cuestión. Por lo tanto, al ocurrir dicha elección sin que hubiera algo que influenciara de manera negativa o positiva, esta elección soberana no puede ser objeto de dicha acusación. Y esto es resaltado, por favor acompáñenme,
a Romanos 9:10 al 11. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí se nos muestra que la elección de Dios es un acto soberano de gracia, derrumbando el argumento legalista de los judaizantes, que decía que se puede o debe ganar el favor o salvación de Dios mediante las obras. Por lo que esta gran verdad ahora tenía sentido en la mente y convicciones de Pablo. Era un buen argumento para seguir presentando su defensa, lo cual nos lleva al siguiente punto, el propósito. ¿Cuál sería el propósito por el cual Pablo fue escogido? Esto lo vemos en el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dios no solo eligió a Pablo para salvarlo a él, sino también para que Pablo fuera el instrumento por el cual otros conocieran del Evangelio. Así como Pablo, así como en Pablo, este fue el propósito de la elección, así también en todo creyente es el propósito de revelar a su Hijo, siendo así entonces nosotros representantes de Cristo en el mundo. De manera particular, el propósito que Dios tenía para Pablo era la predicación a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son de la raza judío. Esto lo vemos, por favor, acompáñenme en Hechos 22:21. Pero me dijo, ve que yo te enviaré lejos a los gentiles. Imaginemos aquel judío de judíos que en su pasada manera de vivir se creía salvo o con el favor de Dios solamente por ser descendiente de Abraham y guardar la ley, sintiéndose exclusivo y orgulloso. Ahora descubrió que uno de sus principales propósitos es llevar el evangelio a aquellas personas que antes él descalificaba y menospreciaba. Dios escogió a Pablo para predicar esa gracia que él había experimentado. Recordemos cuando Cristo le apareció y le dijo, yo soy a quien tú persigues. Pablo vio toda la enormidad de su pecado y toda la sangre inocente que estaba en sus manos, lo cual lo hizo reconocer que no podía hacer él nada para salvarse de esa condición, que fue que la gracia mostrada en Cristo no solo tuvo sentido, sino que esa misma gracia lo llevó a amar y vivir por aquel que lo salvó de toda esa gran deuda, por Cristo. Por lo tanto, Pablo estaba ahora en las excelentes condiciones para poder predicar el evangelio de la gracia en Cristo, porque él ya la había experimentado. Hermanos, esto es algo asombroso, inaudito, que exalta la gracia. El hecho de que un rabí judío que en otro tiempo tenía muchos prejuicios, como todos los de su clase, y que nunca hubiera escogido predicar a los gentiles, mismos que en aquel entonces eran tan despreciados, ahora tenía la premisa como encomienda principal de predicarles el evangelio. Con esto, Pablo les demuestra a los Gálatas que de no haber sido por el llamado de la gracia en Cristo, jamás estaría predicando a los gentiles. Asimismo, demuestra lo que la gracia hace en un corazón orgulloso, haciéndolo humilde y dispuesto a todo y a pesar de todo. Ahora bien, la palabra utilizada para revelar no solo se refiere a dar a conocer algo desconocido de manera intelectual, sino también habla de la manifestación, es decir, el poder mostrar el actuar o los resultados del tema en cuestión. Entonces, podemos entender que Pablo habla de que recibió el conocimiento y entendimiento de Cristo y su gracia. Y esto causó efectos visibles en su vida.
esos efectos visibles respaldarían su predicación del evangelio ante los gentiles, lo cual nos habla de la necesidad que tengamos congruencia de lo que predicamos y de lo que hacemos o de cómo vivimos como creyentes, ya que de poco nos servirá que tengamos a Cristo revelado a nosotros, es decir, que entendamos la salvación de Cristo, si Él no es revelado en nosotros, si Él no es revelado en la manera en la que nos conducimos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que trabajamos, en todas las áreas de nuestra vida. Él tiene que ser revelado. Pablo se presentó antes como perseguidor, con todo lo que ya vimos que eso implica. Después se presenta como un creyente y habló de su conversión. Ahora se presenta como predicador. En primera instancia era para que no lo pudieran acusar de inventar su propio mensaje, así como también de demostrar que dicho cambio no podía haber sido producido por nada proveniente de ningún hombre. Y para esto era necesario declarar la relación que él tenía con otros creyentes. Y es que la declaración de que no consultó enseguida con carne ni con sangre, es decir, Pablo no buscó instrucción humana, como sí lo había hecho en su ministerio pasado. Ahora, él buscó y recibió la instrucción de parte de Cristo, es decir, revelación e instrucción divina. Con esto, Pablo busca marcar la gran diferencia entre el origen de las dos enseñanzas que tenían los Gálatas frente a sí, exaltando el evangelio de la gracia en Cristo por encima de cualquier otra enseñanza, ya que no es invención de hombres, sino que es la verdad misma de Dios. El que Pablo no consultara no fue un acto de orgullo o de soberbia, sino el querer enfatizar el origen de la revelación que había recibido y que ahora predicaba. ¿Cuál era ese origen? Era un origen divino. Pablo entendía que la revelación de una salvación tan grande no podía provenir de la enseñanza de cualquier hombre. Con esto, la necesidad de seguir siendo instruido, y en esta instrucción, Pablo se entregó al estudio, meditación y oración, encontrándose con el Señor a solas. Esto nos habla de la necesidad que tenemos todos de ocuparnos en buscar ser instruidos, ser alimentados, pero sobre todo de la importancia que tiene nuestro tiempo a solas, de nuestro tiempo devocional con Dios, de ese tiempo en intimidad mediante el estudio y la meditación de la palabra, así también como de la oración. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo sabía dónde se encontraban los apóstoles, a los que eran apóstoles antes que él, por lo que si no los consultó, no fue por otro motivo, fue por otro motivo, el cual es que así como ellos fueron instruidos por Jesús, Pablo también debía ser instruido antes de consultar con cualquier hombre, ya que de haberlo hecho podría ser acusado y desacreditado. Es decir, que de haber consultado con ellos se podría decir que no recibió el evangelio de Cristo, sino de algún hombre. Así entonces es que Pablo, siguiendo la instrucción de su Señor, como lo vemos en Hechos 9:6, que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Siguiendo estas instrucciones es que fue a Arabia y después volvió a Damasco. En estos lugares, como dijimos antes, recibió la instrucción de parte de Cristo, pero también comenzó su ministerio evangelístico. Acompáñenme, por favor, a Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo no esperó a terminar por completo su instrucción para comenzar su labor, sino que enseguida comenzó y se esforzó, lo cual también es ejemplo para nosotros. De que tengámonos un momento a pensar, Pablo, que era toda una eminencia entre los fariseos,
un conocedor de las escrituras y de las tradiciones, ahora había descubierto que estaba en un grave error. Es decir, tuvo que cuestionarse y replantearse todo lo que él creía correcto y salir del error en el que se encontraba, al recibir la luz necesaria para tener entendimiento correcto de muchas cosas por primera vez. El hecho de que Pablo se haya tenido que cuestionar nos es ejemplo también para nosotros en cuanto a este tema. De nosotros también debemos de cuestionar lo que decimos creer o practicar. Eso fue solo el comienzo. Pablo entendió que era necesario ser instruido y crecer en conocimiento y fe, a lo cual él se dispuso a sujetarse y a esforzarse para cumplir el nuevo propósito recibido. Así como Pablo, todo creyente debe de haber recibido la salvación y un propósito. Debemos de disponernos a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas. Hermano, ¿estás buscando la instrucción de la palabra de Dios y estás siendo diligente en tu tiempo devocional con Dios? Si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando? Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así como los 12 apóstoles tuvieron alrededor de 3 años para ser instruidos por el Señor, asimismo Pablo. Pero también, como dijimos antes, él se ocupó de predicar en estos mismos lugares. La predicación era algo necesario y que no podía esperar. Después de haber estado en Arabia y Damasco predicando, fue a ver a Pedro. La palabra utilizada se traduce mejor como familiarizarse con Pedro, es decir, se refiere a llegar a tener ese trato de confianza con él. Pablo no buscó a Pedro para ser instruido, ya que su instrucción fue dada por el mismo Cristo. Tampoco fue para comenzar su ministerio de predicación, ya que Pablo ya ejercía este ministerio en Damasco. Uno de los motivos por los cuales subió a Jerusalén fue por causa de la predicación de Cristo en Damasco. Acompáñenme por favor a Hechos 9. Versículos 20, 22 al 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. La causa de que Pablo dejara Damasco fue escapar de los que antes eran sus colegas, mismos que asimismo Pablo en otro tiempo procuraba, como Pablo en otro tiempo procuraba matar a los seguidores de Cristo. Y así ahora, después de ser perseguidor, se volvió perseguido. Acompáñenme por favor a Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sin embargo, a pesar de esto, vemos que se encontró con Pedro, buscando tener un trato de confianza con él. Y el que esto ocurriera hace brillar la gracia, ya que anteriormente eran enemigos y ahora tenían algo en común. Y esto en común es más grande que cualquier diferencia. Para esto permaneció 15 días con él, mismos que no hubieran sido suficientes para ser discipulado por Pedro, enfatizando con esto que su instrucción nuevamente no provino de ningún hombre. Para que 2 o más personas puedan tener un trato de confianza o familiaridad, deben de tener intereses o cosas en común. Y yo me pregunto, ¿qué podría tener un pescador, Pedro, y un fariseo, Pablo? Pues la respuesta es que ambos fueron salvados por gracia. Y ningún vínculo puede ser tan fuerte como esa gracia que es en Cristo. Hermano, yo sé
que en esta o que en cualquier iglesia hay hermanos con los que no tienes mucho en común y que incluso pueden ser chocantes para ti. Sin embargo, debes de entender que no son tus enemigos. Cristo también murió por ellos. Deja de lado tu orgullo y encuentra en la gracia en Cristo lo suficiente para tener comunión y amor fraternal con los que son aún difíciles de soportar para ti. Asimismo, la intención de que el apóstol Pablo dijera que se familiarizó con Pedro durante 15 días es para apuntar que había unidad doctrinal, aun cuando no se conocían, lo cual demuestra que la doctrina de ambos tuvo el mismo origen en diferente tiempo, lugar y circunstancias. Esto exalta entonces el origen y la veracidad del mensaje que le estaba dando el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero también vale la pena mencionar el deseo que tenía Pablo de estar con sus hermanos en la fe y compañeros de ministerio. No existe tal cosa como un cristiano ermitaño. Los creyentes tenemos la necesidad y responsabilidad de buscar familiarizarnos con los que son de nuestra misma fe, porque también hay un propósito honesto y es la edificación mutua, pero sobre todo la adoración a Dios como un solo cuerpo en Cristo. Vamos al versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El hecho de que Pablo dijera que no vio a nadie más de los apóstoles, sino a Jacobo, quien también es llamado Santiago, es con la intención de descartar la instrucción por parte de los demás apóstoles. Y esto es de suma relevancia, ya que pronuncia un juramento de que estas cosas son ciertas. ¿Por qué tendría tanta importancia dichas afirmaciones? Para demostrar su independencia de maestros humanos. Así exalta el origen del evangelio que predicaba. Y todo esto debido a los constantes ataques que había hacia él para desacreditarlo. Como lo vimos, desde el principio de la carta, Pablo comienza defendiendo su autoridad como apóstol al enfatizar su origen declarado en Gálatas 1:1 que dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Después vuelve a hacer una afirmación similar en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo se ocupa de comentar cuidadosamente qué hizo, a dónde fue, a quién vio y por cuánto tiempo. Porque como recordemos, esta carta es una defensa del evangelio. Este es el motivo de su esfuerzo en dejar las cosas bien claros respecto al origen de su mensaje, del evangelio que él estaba predicando a los Gálatas, para que no pudieran desacreditar su autoridad ni tampoco su mensaje. Hasta este punto de la carta, el apóstol en repetidas ocasiones ha argumentado y cuestionado para poder demostrar la veracidad de lo que cree y predica. Hoy en día se aceptan y se creen muchas cosas sin cuestionar su origen o veracidad. Basta con que muchos lo afirmen para pensar que es verdad. Joseph Goebbels, un ministro propagandista del régimen nazi, dijo esto: una mentira dicha 1000 veces se convierte en una gran verdad. Y esta es una de las formas en las que hoy en día nos lavan la cabeza o nos hacen creer cosas. No tenemos la intención, no tenemos ese interés por cuestionar lo que se nos dice, no solamente en la iglesia, sino cualquier cosa que se nos diga allá afuera. Pero lo más importante es que tengamos esa capacidad de poder cuestionar las cosas que se nos enseñan en la iglesia o de la palabra de Dios. Dicho esto, te pregunto, ¿te has cuestionado lo que dices creer y practicar? Hermanos y amigos, es de suma importancia cuestionar el origen y fundamentos de lo que creemos, analizar sus resultados, ya sea para corregir o para reafirmar. En el versículo 20 dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
El juramento dicho por Pablo es por causa de los ataques que, como dijimos antes, procuraban desacreditarle. También nos permite ver su compromiso que tiene con el evangelio, pero siempre apuntando a Dios. Versículos 21 al 23. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Después de argumentar y defender el origen de su apostolado e instrucción, los cuales no fueron según hombre, y que nos narra el encuentro con Pedro, Pablo relata que fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Como nos es relatado, acompáñenme a Hechos 9, 28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso es la ciudad principal de Sicilia. Entonces, el motivo por el cual, después de ver a Pedro en Jerusalén, se dirigió a Sicilia fue porque querían matarlo. Al saber esto, los que ahora eran sus hermanos tuvieron cuidado de Pablo por esa obra de gracia en sus corazones. Ahora lo amaban y lo procuraban, mandándolo a Tarso, que dicho sea de paso es la ciudad natal de Pablo, lo cual no vamos a ir para allá, pero está mencionado en Hechos 21:39. Este acto de amor y cuidado es en parte a lo que se refiere. Acompáñenme a Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Seguramente fue grato para Pablo visitar y predicar en su ciudad natal, pero también fue muy grato recibir el amor y cuidado de sus hermanos en la fe. Qué maravillosa es la gracia de Cristo, que nos lleva a amar a nuestro prójimo. Este es el amor fraternal de que se nos es dicho será una marca distintiva entre los verdaderos creyentes. ¿Y tú amas a tus hermanos? ¿Los procuras? ¿O te falta esa marca distintiva? Por otra parte, se estima que fueron alrededor de 7 años los que Pablo estuvo en estas regiones predicando el evangelio, por lo que estuvo ausente de la región de Judea. Por este motivo es que se dice no era conocido de vista. Incluso sería mejor traducido como llegando a ser desconocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo, es decir, las iglesias que permanecían y perseveraban en la fe que es en Cristo y en su gracia sin añadir nada, como lo que estaba ocurriendo en las iglesias de los Gálatas. Hay que recordar que en los tiempos de su conversión, Pablo era famoso de una manera negativa por los cristianos perseguidos, y aunque debido a su ausencia en la región de Judea y a que dejó de perseguir a la iglesia de Cristo, dicha ausencia tuvo un efecto. Sin embargo, aún se tenía memoria de su pasado. Por esto solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué gran impacto generó la obra salvadora de Dios en la vida de Pablo, no solo en él, sino en los gentiles, al ver a quien antes los menospreciaba. Ahora se esforzaba en predicarles. En los fariseos, al no poder entender cómo es que alguien con las credenciales que tenía Pablo se cambió de bando. En los judaizantes, que ahora tenían una dura oposición, pero también en los creyentes, que podían ver el cambio sobrenatural, un cambio de 180 grados producido solamente por la obra de Dios en la vida de Pablo mediante la gracia que es en Cristo. Este cambio fue una locura para los gentiles y tropezadero para los fariseos y judíos, una locura que en muchos casos
los hizo dudar de su incredulidad y en otros casos los llevó a negar más la fe. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero también podemos ver, hermanos, que tiene un efecto positivo en los creyentes. Acompáñenme a 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo era una de esas personas que tú y yo, así como muchos cristianos de los tiempos de Pablo, pensábamos que no se convertiría jamás, por lo cual su conversión es una perfecta manifestación del poder de la gracia que es en Cristo. Y esto es a donde el apóstol Pablo estaba apuntando al contar su testimonio. No estaba tratando de autoexaltarse, sino exaltar la gracia recibida mediante su Señor y Redentor. Su propósito no era defenderse a sí mismo solamente, sino defender la causa de aquel que lo llamó de las tinieblas en las que él vivía a la luz de Cristo. Pablo no pretendía jactarse ni sentirse más que nadie. Él quería que vieran que estuvo en la misma condición que ellos y aún peor. Él tuvo un corazón orgulloso que se jactaba de los méritos propios, con lo cual creía agradar a Dios y ganarse su favor. Sin embargo, a pesar de todo lo malo que fue e hizo, halló salvación por gracia en Cristo, por la cual ahora tenía por basura todo lo que él creyó y practicó, aún las tradiciones de sus padres, todo aquello que una vez fue valioso para él y cualquier otra cosa en este mundo, ahora tenía por basura a fin de ganar a Cristo. Y todo esto culmina en el resultado de lo que Pablo nos estaba relatando y de lo que Pablo estaba argumentándole a los Gálatas en el versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban en el griego está en el tiempo imperfecto, lo cual expresa una acción continua, es decir, no era algo que pasó en una ocasión, sino era algo que estaba ocurriendo recurrentemente en las conversaciones. Aunque algunos no lo conocían de vista, sí conocían su pasada manera de vivir y de la maravillosa y milagrosa obra de Dios en Pablo, que provocaba que dieran la gloria a Dios por esta obra impactante, poderosa y alentadora. El apóstol demuestra con énfasis la veracidad de su mensaje, ya que no fue recibido de hombre ni por hombre, sino que tuvo un origen divino y por lo tanto sobrenatural, el cual es reflejado en su cambio tan radical. Un cambio que no podía ser producido por nada que fuera proveniente de un hombre. Un cambio que era innegable, asombroso y un tema de testimonio y conversación, aún después de haber pasado un tiempo considerable. Esto es la cúspide de la argumentación del apóstol en este capítulo de la carta. ¿Qué argumento podría sostenerse ante dichas afirmaciones y tales pruebas que tenían los Gálatas frente a sí? El que otros glorificaban a Dios por su obra en la vida de Pablo da un testimonio rotundo de la veracidad de su mensaje. Todo lo expuesto y argumentado respecto a la obra de Dios y el evangelio de la gracia en Cristo tenían un principal propósito. Acompáñenme por favor a Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El atractivo de una vida transformada por Cristo habla más alto y más contundentemente que cualquier persuasión o argumentación de palabras, por muy elocuentes que éstas puedan ser.
La obra redentora de gracia en Cristo nos permite ser reflejo de su luz ante los hombres en este mundo de maldad y oscuridad. Todo esto expresado en obras que agradan a Dios, que son evidentes e innegables ante los hombres, y todo con el único propósito de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Este es el asunto principal, es el verdadero propósito y sentido de la existencia de todo ser humano, y que solo puede ser cumplido mediante la vida nueva que se nos da en Cristo, y es el que Dios pueda ser glorificado en nosotros. Vamos por favor a Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es la fuente, el sustentador y el fin lógico, bueno y justo de toda existencia, por lo que esto debería de ser la forma del creyente al entender lo siguiente: de Él. Nos lleva a entender, a tener conciencia de que todo le pertenece a Él, por Él. Él es la causa primaria de todas las cosas, así que debe de ser la base de nuestra motivación y finalidad. Para Él, así como es el principio y causa de todo, también Él es el centro de todo. Todo gira y existe para Él y para nadie más. Todo esto con el único propósito de que sea glorificado en todo lo creado y existente, en todo tiempo y por toda la eternidad. Pablo, al iniciar el versículo 15, hace un contraste del relato con la palabra pero, lo cual apunta a hacer una objeción respecto a lo relatado de cómo era su vana manera de vivir y el cambio que vino a raíz del llamado de Dios por gracia y con un propósito. Este llamado fue un acto de la voluntad soberana de Dios y sin mérito alguno al ser por gracia. La forma en la que Pablo viene a la fe refuta el libre albedrío, ya que demuestra la elección soberana y el llamamiento eficaz. El relato nos muestra a Cristo como un Señor, como un Rey soberano con poder y majestad, sometiendo a su enemigo, a Pablo. Él no le dijo: a ver, espérate, te invito, toco a la puerta de tu corazón. No, Cristo se apareció en esa luz y en la simple presencia de su majestad doblegó y sometió a Pablo. Lo conquistó y lo hizo su siervo. La realidad es que, como dijimos antes, Pablo nunca hubiera voluntariamente elegido servir a Cristo, y esto es una realidad en todos nosotros. Si no es por la obra de la gracia en Cristo en nuestras vidas, nosotros jamás hubiéramos deseado conocer a Dios, vivir para su gloria, apartarnos de nuestra vana manera de vivir. Asimismo, el propósito es dado no por el hombre, sino es Dios de quien viene este propósito. Estamos acostumbrados y nuestra forma natural es de querer nosotros darle propósito y sentido a nuestras vidas, pero esto nos enseña que el único que le puede dar un verdadero sentido y propósito a nuestras vidas es Dios, y lo hace a través de la obra salvadora y redentora de Cristo aplicada a nuestras vidas mediante el conocimiento de su palabra. Después de este llamado, Pablo jamás volvió a ser igual. Ninguna persona que haya sido confrontado y cambiado por Cristo puede volver a ser igual. Podrás tener luchas feroces con el mal que aún hay en ti, pero de ninguna manera volverás a ser lo que fuiste. Es lo expresado por Pablo al decir: miserable de mí. El apóstol aún tenía una ardua lucha con su pecado, y esto producía tristeza y miseria, no solo por hacer lo malo, sino también por dejar de hacer lo bueno. Y aún con todo y esto, él nunca volvió a ser lo que fue antes. Y esto lo vemos expresado en el testimonio que nos da el apóstol, confirmado por otros gentiles. Pablo argumenta esto para decirle a los Gálatas y a nosotros hoy en día que el evangelio nos saca de nuestra vana manera de vivir. Por otra parte, todos conocemos a alguien
que creemos un caso perdido o imposible que llegue a la fe, pero nos olvidamos que eso mismo en otro tiempo seguramente pensaban de nosotros, y sin embargo estás aquí a pesar de haber estado en la lista de los imposibles, dando testimonio del poder de Dios, obrando con la gracia irresistible, ya que la salvación es del Señor y no hay poder humano que pueda resistirlo. Pablo, con su argumentación, estaba invitando a los Gálatas a cuestionar lo que creían, ya que Pablo mismo fue llevado a cuestionarse y salir del error en el que vivía. Esta invitación es también a nosotros, ya que no importa qué tan seguro estés de lo que crees y practicas. Pablo también lo estaba en otro tiempo y vivía en un error. Asegúrate de no estar en esa situación. ¿O acaso estás esperando que descienda una luz del cielo y que detenga tu camino de perdición como a Pablo? Amigo, Cristo revelado en la Biblia es la luz que necesitas. Esa luz alumbrará tu camino y te mostrará tu pecado y tu condición de enemigo delante de Dios. Hoy Cristo te está llamando mediante su palabra a que vengas a sujetarte a su reino y a no a ser enemigo y tener que enfrentar la destrucción eterna. Ven a la gracia en Cristo. Él te dará salvación, vida nueva y un propósito. Creyente, hazte esta pregunta: ¿habrá alguien que glorifique a Dios en mí? Si tu vida no está dando gloria a Dios, deberás de cuestionarte seriamente lo que crees. Recuerda que el creer en una idea de Dios o de Cristo no salva. También recuerda que actuamos de acuerdo a lo que creemos. Es necesario tener ese encuentro personal con Cristo y ser conducido a tener una relación íntima con Él para que así tu vida sea transformada y que tu familia, compañeros de trabajo o escuela, amigos, enemigos, etcétera, puedan glorificar a Dios al ver su obra innegable en ti. Glorificar a Dios es hacer las obras que Él nos manda a hacer, vivir en santidad, predicar su evangelio, amarlo sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos y aún a nuestros enemigos. Glorificar a Dios en nuestras vidas es tomar la cruz y seguir en pos de Él. No podemos tomar la cruz con las manos llenas de pretextos. Deja los pretextos así como Pablo y rinde tu vida completa a los pies de Cristo, de tal forma que tu vida como cristiano haga que los impíos duden de su incredulidad. Atiende al llamado de la gracia en Cristo para que tu vida sea transformada y puedan glorificar a Dios en ti y así el propósito de tu existencia sea cumplido.